Hola, hola, queridos amigos, hermanos. Qué alegría nuevamente poder tener este momento de estudio de la palabra de Dios. Bienvenido a este estudio de la lección de la escuela sabática. Estamos empezando el primer trimestre del año 2024. La lección lleva por título El libro de Salmos y la lección de esta semana titula ¿Cómo leer Salmos? Pero antes de entrar al estudio de la lección, me gustaría invitarte para que puedas participar de las preguntas claves de la lección de la escuela sabática. Estas preguntas están preparadas para consolidar el aprendizaje. Puedes entrar a través del QR o también a través de la descripción del video. Puedes también compartir con tu clase de escuela sabática los días sábados. Allí en la descripción del video se da una indicación de cómo compartir en la pantalla de tu iglesia para que todos puedan participar. Yo creo que va a ser una experiencia agradable y una muy buena motivación para estudiar la lección de escuela sabática. Por otro lado, te invito para que te suscribas a este canal y que cada semana puedas estudiar la lección con nosotros. También para activar la campanita de notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo programa, entonces vas a poder estar atento a nuestro material y también colócale un me gusta, un like a esta programación, ¿no? A este video, para que muchas otras personas puedan también ser beneficiadas con el estudio de la palabra de Dios. Muy bien, entonces vamos a ir directamente al estudio de esta semana. Como dijimos, la lección lleva por título ¿Cómo leer Salmos? ¿Cuáles son algunas de las pistas que nos da la Biblia para tener un estudio provechoso del libro de Salmos? Vamos a entrar con la motivación. En esta primera parte hablaremos acerca de la motivación y vamos a hablar acerca de la poesía en general. Yo creo que nosotros, todos los seres humanos, tenemos algo de poetas, ¿no? Algún dijo que tenemos algo de locos, algo de poetas cada uno de nosotros. ¿Y por qué es que la poesía nos atrae? Porque expresa en palabras bellas, expresa en palabras refinadas nuestros sentimientos y expresa de una manera bella aquello que está en nuestro corazón. Quizá eso es lo más precioso que hay en la poesía. Yo recuerdo a mi abuela materna, Rosa Gutiérrez. Ella tenía en su velador un cuaderno con muchas poesías, ¿no? Yo recuerdo haber entrado, todavía era un niño, un adolescente, entro allí y veo ese cuaderno escrita, era una cantidad de poesías, era un cuaderno como de 200 páginas, donde ella en cada una de las páginas tenía una nueva poesía. Y en esas poesías ella estaba recopilando algunas de las poesías que seguramente más le habían gustado. Y recitaba también, era una declamadora, la abuelita Rosa y también el tío Pedro, su hermano, ¿no? Eran conocidos como grandes declamadores en la iglesia, en todo lugar. Y bueno, algunas de las poesías que están aquí, yo recuerdo, quisiera compartirlas con ustedes para poder percibir la belleza de las palabras y la fuerza persuasiva del discurso y de las palabras que expresan la emoción de una persona. Por ejemplo, uno de los poetas más conocidos en lengua española es Gustavo Adolfo Bécquer. Y él habla acerca del amor. Y miren las palabras con las que él expresa el amor que siente. Podrá nublarse el sol eternamente. Podrá secarse por un instante el mar. Podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal. Todo sucederá. Podrá la muerte cubrirme con su fúnebre crespón, pero jamás podrá apagarse en mí la llama de tu amor. Qué preciosa esta declaración de este poeta, hablando acerca del amor que siente por aquella persona especial, su esposa, su novia, ¿no? Hablando acerca de lo que hay en su corazón y dice persuasivamente y con palabras bellas que no hay nada que pueda sacar a esta mujer del corazón de este poeta, ¿no? Pero la poesía no solamente nos expresa el sentimiento del amor de pareja, que es un amor importante, que es un amor que mueve el mundo, que de alguna manera ha eh, fundado la civilización humana, ¿no? Porque no sería posible la civilización humana sin ese núcleo de amor entre hombre y mujer.
Pero nosotros podemos tener también otros ejemplos de la poesía que también nos brinda otro tipo de sentimientos. Allí también en el viejo cuaderno de mi abuela había una poesía de César Vallejo, poeta peruano, en el que habla acerca de la fraternidad, de la solidaridad entre los seres humanos. Y el título de la poesía es Masa. Y vamos a leerla. Al fin de la batalla, y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo, no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver ay siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitiéronle, no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver ay siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100, 1000, 500,000, clamando tanto amor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver ay siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común. Quédate, hermano. Pero el cadáver ay siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon. Les vio el cadáver, triste, emocionado. Incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre, echóse a andar. Bueno, esta preciosa poesía habla acerca de cuánto podría el ser humano en unidad, la humanidad completa, actuando con un sentimiento de fraternidad, de amor, de armonía. ¿Cuánto se podría lograr? Hasta lo imposible, dice el poeta, ¿no? El hecho de poder lograr la resurrección de un ser humano, porque todos los hombres de la tierra le rodearon y lograron la resurrección. Por supuesto, en la ficción literaria, en las bellas palabras expresadas por César Vallejo en este poema. Pero no solamente se habla acerca de la fraternidad o del amor de pareja en la poesía. Vamos a colocar un ejemplo del amor a Dios de este mismo poeta cuando expresa sentimientos relacionados con la divinidad, con Dios. Escuchen esta poesía. Siento a Dios que camina, tan en mí, con la tarde y con el mar. Con Él nos vamos juntos, anochece. Con Él anochecemos, orfandad. Pero yo siento a Dios y hasta parece que Él me dicta no sé qué buen color. Como un hospitalario es bueno y triste. Mustia un dulce desdén de enamorado. Debe dolerle mucho el corazón. Oh Dios mío, recién a ti me llego, hoy que amo tanto en esta tarde, hoy que en la falsa balanza de unos senos mido y lloro una frágil creación. Y tú, ¿cuál llorarás? Tú, enamorado de tanto enorme seno girador. Yo te consagro, Dios, porque amas tanto, porque jamás sonríes, porque siempre debe dolerte mucho el corazón. Bueno, esta preciosa poesía de César Vallejo nos habla acerca de un Dios solitario que camina juntamente con él. Es la manera como él percibe la presencia de Dios en su vida. Y no es el Dios trascendente de la grandeza, es el Dios que camina porque dice, siento a Dios que camina con la tarde y con el mar. Esta es una declaración de un hombre que trató de expresar en palabras escogidas, en palabras bellas, como si fuese una acuarela en la que en lugar de colores se usan las palabras. Y entonces, de esta manera, la poesía impacta también en nuestra vida, ¿no? Estas palabras escritas hace decenas de años, o en el caso de Gustavo Adolfo Bécquer, hace siglos, ¿no? Sin embargo, mantienen todavía su frescura, mantienen su fuerza y son palabras que han quedado allí y los nombres de estos poetas han quedado también registrados en la historia de los pueblos. Ahora bien, mis hermanos, en la Biblia no solamente tenemos palabras inspiradas por el genio de la literatura, de un hombre que tiene facilidad para poder encontrar las palabras más bellas para expresar una idea, para expresar un sentimiento. En la Biblia encontramos los salmos no solamente como inspiración humana, sino que además también con la inspiración de Dios. Y los salmos son un libro que nos habla acerca de los sentimientos del hombre expresados, pero también con la inspiración divina para que esas expresiones puedan servir para otros seres humanos, como nosotros. Entonces,
encontramos el libro de Salmos como una tremenda bendición, ¿no? Hay expresión de sentimientos debido a las situaciones que cada persona enfrenta. Y vamos a ver, mis hermanos, que los seres humanos pueden haber cambiado en muchas cosas. La sociedad es diferente, los medios de transporte son diferentes, hay muchas cosas diferentes, pero fundamentalmente en el corazón seguimos siendo los mismos. Seguimos teniendo las mismas necesidades emocionales, las mismas carencias espirituales. Y por lo tanto, los salmos también son como si fuesen escritos para nuestro tiempo e incluso para nosotros de modo personal. El libro de Salmos, mis hermanos, vamos a ver aquí, ¿no? Vamos a ubicar el libro de los Salmos. Sabemos que la Biblia está dividida entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y el Antiguo Testamento tiene 5 divisiones que realmente se hacen por lo general. Pentateuco, libros históricos, libros poéticos, profetas mayores y profetas menores. Ahora bien, dentro de los libros poéticos encontramos 5, los más importantes: Job, Salmos, Proverbios, Cantares y Eclesiastés. Es decir, son 5 libros que contienen abundante poesía hebrea, literatura de extrema calidad, pero además también inspirada por nuestro Dios. El libro de Salmos pertenece al grupo de los libros poéticos, ¿no? Y así como nuestro himnario adventista, el libro de Salmos era el himnario antiguo, ¿no? Era el himnario de los antiguos judíos. Y entonces se podía percibir, mis hermanos, que había una división de los salmos. Nosotros encontramos los salmos divididos en 5 grandes libros. El primer libro es del capítulo 1 hasta el 41 y habla acerca del conflicto entre David y Saúl. El segundo libro ya nos habla acerca del reinado de David y abarca del capítulo 42 al capítulo 72. El tercer libro de los Salmos es del capítulo 73 hasta el capítulo 89 y nos habla acerca de la crisis asiria en el siglo 8 antes de Cristo. Luego, más adelante, el capítulo 4, desde el 90 hasta el 106, nos habla acerca de reflexiones sobre la destrucción de Jerusalén. Y finalmente, el último libro, desde el 107 hasta el 150, son reflexiones, son alabanzas que se escribieron después del exilio. Así que abarca un periodo enorme de tiempo, ¿no? Desde aproximadamente el año 1000 antes de Cristo hasta el año 500, o sea, siglo 5 antes de Cristo. El siglo 10 al siglo 5 son 5 siglos los que abarcan la historia de los salmos preferentemente, ¿no? Ahora, mis hermanos, cuando nosotros vamos al libro de los salmos, vamos a encontrar algunas características de la poesía hebrea. Me gustaría comentarles algunas de ellas. Por ejemplo, una característica de la poesía hebrea es el paralelismo. ¿Qué significa el paralelismo? La mayor cantidad de poesías hebreas en los salmos, en los proverbios, está compuesta por paralelismos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la primera frase contiene una idea y la segunda frase contiene otra idea, pero estas ideas están relacionadas, por eso se llama paralelismo. Vamos a dar algunos ejemplos. Hay 3 tipos de paralelismo. Primer paralelismo es el paralelismo sinonímico. La primera frase dice un pensamiento. La segunda frase repite el mismo pensamiento con otras palabras. Salmos 2:8. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Primer pensamiento. Y como posesión tuya los confines de la tierra. Segundo pensamiento. Es una repetición, ¿no? Te daré por herencia las naciones, te daré por posesión los confines de la tierra. Se está repitiendo el mismo pensamiento. Este es un ejemplo de paralelismo sinonímico. Pero también hay otro tipo de paralelismo, es el antitético, que hay una contradicción. Vamos a colocar un ejemplo. En Salmos 1:6 dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los impíos perecerá. ¿Te das cuenta cómo la primera frase me habla acerca de los justos y la segunda de los malos, de los impíos? Los justos y los impíos. Este es un paralelismo antitético, porque contiene una idea contraria en la segunda frase. Ahora vamos a un tercer ejemplo. Este es un ejemplo de un paralelismo sintético, ¿no? Y hay un ejemplo en Salmos 3:2. Allí dice lo siguiente: muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Este paralelismo, la segunda frase completa el pensamiento de la primera frase. La primera frase da un pensamiento y la segunda frase lo completa.
Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. ¿No? Entonces la segunda frase ha completado el pensamiento. Entonces vamos a encontrar mucho paralelismo en el libro de Salmos y hemos dado ahí algunos ejemplos. Otra característica es el abundante uso de imágenes, de metáforas. Por ejemplo, Salmos 3, ahí dice, tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Es una imagen, ¿no? Dios hiriendo la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. Por supuesto que Dios no quebranta directamente los dientes como si fuese un boxeador, ¿no? Sino que es una figura para decir que el Señor destruye a los enemigos de su pueblo. Salmos capítulo 23 hay otra figura, Jehová es mi pastor. Jehová como un pastor es una figura preciosa. Y también la figura que dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. El Señor me da descanso y compara ese descanso espiritual, descanso emocional con los delicados pastos. Qué linda esta figura. Otra figura que encontramos está en Salmos 91. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. No hay plumas reales, ¿no? Es una metáfora, es una imagen, un símbolo. Las plumas de la protección. Está hablando acerca de la gallina que cubre a sus polluelos. Entonces, está dando la idea que nosotros somos como polluelos y Dios es protector, como la gallina protege también a sus polluelos. Y debajo de sus alas estará seguro. Qué preciosa esta imagen que nos habla acerca de la protección de Dios. Vamos a ver otra característica de la música hebrea, mis hermanos, es la musicalidad. Ya en el hebreo, nosotros no conocemos el hebreo como lengua materna, ¿no es verdad? Allí quizás podríamos entender la musicalidad, el ritmo que tiene la, la poesía hebrea. Y entonces, mira, aún en español, mucha de esta poesía puede colocarse como música. Por ejemplo, a la genealogía tú no le puedes poner música, ¿no? Engendró a tal, engendró a tal, engendró a... Y no se le pone música. O a la historia, a los libros históricos, no. Pero a la poesía le puedes poner música. Por ejemplo, Salmo 121, hay una música que dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿te das cuenta? Porque se presta, ¿no? Para la musicalización. En Salmo 145, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. ¿Cómo se presta, aún en español, para colocarle una música? Originalmente era música lo que acompañaba estos salmos y el pueblo las cantaba. O el Salmo 42, cuando dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Hay una música que también expresa en español estas palabras, ¿no? De una manera musicalizada, una melodía. Bueno, hay musicalidad característica de la poesía hebrea. Otra característica que se presenta en algunos, eh, en algunos salmos es el acróstico. ¿Qué quiere decir esto del acróstico? Por ejemplo, el Salmo 9. El Salmo 9 empieza con cada frase importante, va empezando con una letra del alfabeto hebreo, del alefato, ¿no? Porque es Aleph, es la primera letra del alfabeto hebreo. Y tú puedes ver aquí está su alfabeto, miren, o su abecedario, diríamos en español, ¿no? Ahí está Aleph, está Bet, está Gimel, está Dalet, está Hey, está Van, es decir, allí cada una de estas letras da origen a un verso. Es un acróstico. El Salmo 119 también, ahí están todas las letras del alfabeto hebreo y cada una va dando origen a una frase. Esto es una característica en algunos de los salmos, ¿no? Otra característica es la repetición. Por ejemplo, Salmo 136. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y todo el salmo se repite la frase, porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia. Es decir, esa repetición da un énfasis en la misericordia de Dios para que el pueblo pueda siempre acordarse que Dios es misericordioso, que Dios los ha cuidado a lo largo de la historia. Por ejemplo, Salmo 135 también se repite. Casa de Israel, bendecida a Jehová. Casa de Aarón, bendecida a Jehová, la repetición. O en el Salmo 24 que se repite prácticamente todo el verso, ¿no? Alzad, oh puertas, vuestras cabezas
y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Eso se repite 2 versículos más adelante. Y entonces hay una repetición característica también que encontramos en la poesía hebrea. Mis hermanos, entonces la música, la poesía, son formas preciosas con las cuales podemos y debemos alabar a nuestro Dios. Imaginamos, por ejemplo, un coro, un cuarteto o la congregación cantando, alabando el nombre de Dios. La reunión de los cristianos debe contener alabanza, porque así también los salmos lo tenían, como un ejemplo para nosotros. Qué precioso es cuando la iglesia se reúne y expresa en alabanza, en música, en himnos, su amor por Dios, por las obras que Él ha hecho, por sus grandes maravillas. Es bueno que en cada momento podamos alabar el nombre de nuestro Dios. Y esa es la invitación que nos hace el libro de Salmos. Vamos entonces, mis hermanos, al texto central, que es el versículo de memoria, donde en Lucas capítulo 24 el Señor dice, estas son las palabras que les hablé cuando estaba aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las escrituras. Jesús está diciendo a sus discípulos que los salmos también hablan acerca de él. Así, querido hermano, te animo para que en cada línea, en cada expresión, en cada verso del libro de Salmos, podamos no solamente extasiarnos con la belleza de las palabras, que ya es lindo, pero sobre todo extasiarnos con la presencia de Jesús a quien apuntan estas palabras. Vamos a ir, mis hermanos, entonces a la parte del Explora. En la parte del Explora tenemos aquí una visión panorámica de lo que la lección de la escuela sabática nos presenta. Entonces vamos a ver en primer lugar cómo los salmos eran utilizados frecuentemente en el culto del antiguo Israel. Veamos. En Salmos capítulo 113 dice, alabad siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová, sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Entonces, ahí tenemos un verso escrito. La mayor parte de los salmos fueron escritos por David, pero también levitas escribieron los salmos. Hay allí los hijos de Coré, por ejemplo, escribieron los salmos. Y hay un autor llamado Asaf también. Algunos de los salmos son atribuidos a Salomón, por ejemplo, ¿no? Moisés tuvo un cántico después que pudieron recorrer el Mar Rojo, la gran liberación que Dios operó. Entonces, los salmos fueron escritos por diversos autores. Hay levitas, hay los hijos de Coré, está David, hay varios autores. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Es decir, se exalta la gloria de Dios, el carácter de Dios, los grandes hechos acerca de Dios. Y hay algo muy interesante en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 30, se habla acerca del momento cuando Jesús y sus discípulos salen de la última cena. ¿Quién podría decir, no? Habían salmos que se usaban tradicionalmente en la cena de la Pascua. Y entonces, Mateo 26, 30 dice, y cuando hubieron cantado el himno, cuando dice el himno, está hablando acerca de un himno en específico que se cantaba después de la Pascua. Salieron al monte de los olivos. Entonces ahí Jesús cantando. Y también Jesús en la cruz del Calvario, él repitió un salmo cuando estaba en la cruz y constituye uno de los salmos, o perdón, pronunciados por Jesús. El Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús repite esta declaración. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Jesús experimenta por el peso del pecado que cae sobre él, experimenta el abandono, experimenta la soledad, porque el pecado hace separación entre Dios y los seres humanos. Y Jesús está experimentando eso por causa que él recibe, a causa de que él recibe sobre sí mismo
el pecado de todo el mundo. Entonces, debido a eso son sus palabras. ¿Por qué me has abandonado? Los salmos no solo acompañaban el culto del pueblo, sino también lo instruían sobre cómo debían adorar a Dios en el santuario. Eran instructivos los salmos, ¿no? Jesús oró con las palabras de Salmo 22, ya vimos esto. Los salmos también ocuparon un lugar importante en la vida de la iglesia primitiva. El apóstol Pablo frecuentemente les decía que debían cantar, que la conversación debía estar también llena de pensamientos de los salmos, ¿no? Así, mis queridos hermanos, ese consejo también es para nosotros. ¿Cuánto de los salmos están en nuestra conversación? ¿Cuánto de los salmos forman parte de nuestras oraciones? ¿Cuánto de los salmos, querido hermano, forman parte de tu adoración personal o familiar o corporativa? ¿Cuánto se está usando los salmos? Si no se está usando demasiado, creo que ya es tiempo de poder recurrir a los salmos que son inspirados por Dios para usar esas palabras, hacerlas nuestras y poder también alabar el nombre de nuestro Dios en los mismos términos que lo hicieron los judíos en el tiempo antiguo, los hebreos que amaban al Señor. Vamos a ir a la siguiente parte. Conozcamos a los salmistas, es la siguiente parte. Veamos entonces, mis hermanos, aquí algunos de los salmistas. Estamos viendo aquí, por ejemplo, en 2 Samuel 23, el versículo 1, allí se habla acerca de David. David, que es el que más salmos escribió. Allí dice lo siguiente: estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Mira, qué interesante cómo se describe aquí a David. Se lo menciona de diferentes maneras. Se dice primero su nombre, David, hijo de Isaí. Bueno, eso es lo más simple, lo más normal. Pero después, hablando acerca de David, se menciona también aquel varón que fue levantado en alto, porque él era un pastor de ovejas simplemente y fue llevado a ser rey por la voluntad de Dios, rey del pueblo. Y además dice, el ungido del Dios de Jacob, fue ungido. Pero mira esta declaración preciosa, el dulce cantor de Israel. Precioso, ¿no? Eso nos describe el carácter de David, ¿no? Ese corazón que tenía siempre una canción hacia Dios, que a pesar de las tribulaciones más grandiosas que podía experimentar, él tenía una canción en su corazón y estaba dispuesto a escribir, a buscar las más preciosas palabras, a formar los más lindos versos, porque amaba tanto a Dios que no podía permanecer callado, ¿no? Eh, bueno, tenemos también otros ejemplos de otros autores y hemos mencionado a los hijos de Coré, a los hijos de Asaf. Por ejemplo, oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo. Hay como una invitación, una exhortación para que esa alabanza sea compartida, para que, para que se cumpla esa profecía y ese deseo y ese sueño del adorador, que todos alaben al Dios verdadero. Que no haya gente que esté alabando de modo extraviado, alabando a dioses falsos, sino que todos los habitantes del mundo unan sus voces. Y habrá, queridos hermanos, proféticamente hablando, habrá un momento cuando todos van a doblar sus rodillas delante del Señor Jesucristo. Todos los que estén arriba en el cielo, abajo en la tierra, todos los seres de todo el universo reconocerán a Jesús como Señor. Eso está en Filipenses capítulo 2. Se nos habla acerca de esa profecía. Luego también, mira esta declaración en Salmos capítulo 42, versículo 1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ahí hay una preciosa figura. Ahí se habla acerca del ciervo. Es un hombre que está atento a la naturaleza. Y entonces ve cómo los ciervos en la época de sequía están buscando el agua y no la encuentran y entonces se desesperan y empiezan en su naturaleza de animal, no claman y braman buscando el agua, porque sin agua no pueden vivir. Si no hay agua, el ciervo muere.
Cualquier ser vivo muere si no hay agua. Y entonces hay una desesperación en la búsqueda del agua, en el clamor del agua. Bueno, el salmista observa la conducta de este siervo, este animal, y entonces usa esa figura, ¿no? Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Es preciosa esta declaración, ¿no? Es decir, él se siente como el siervo que si no hay agua se muere. El salmista dice, Señor, si tú no estás conmigo, yo me muero. Sin ti soy nada. Esa es la declaración, preciosos Salmos, capítulo 42. Salmos capítulo 127, por lo general, se le atribuye a David o a Salomón, hay una polémica allí, ¿no? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Esta es una instrucción. Dijimos que los salmos no solamente nos hablan acerca de lo grandioso que es nuestro Dios, de lo misericordioso que es nuestro Dios, sino que aquí también instruyen, está dando un consejo, le está diciendo, mira, si tú no permites que Dios esté presente en tu hogar, entonces todo tu esfuerzo será vano. Si tú no permites que Dios esté cuidando de tu ciudad, de tu comunidad, entonces no importa cuántos policías hay. Jehová es el verdadero guardián y Jehová es el verdadero constructor. Entonces aquí encontramos el Salmo 127 como este ejemplo. Entonces estos salmos fueron escritos por David, algunos de ellos, otros por los llamados hijos de Coré, levitas, los de Asaf. Había músicos especializados que componían también estos salmos y la congregación los cantaba. Había salmos incluso que se cantaban, los llamados salmos de romería, ¿no? Que se cantaban mientras los israelitas iban peregrinando en las grandes fiestas de Israel. Salían de sus pueblos y se iban para Jerusalén. Y en ese trayecto iban todos juntos y acostumbraban a cantar varios de los salmos que están registrados en la Biblia. Así que era una experiencia también, la propia peregrinación era una experiencia de adoración. Qué uso tremendo que se le daba a los salmos en el tiempo antiguo. El Espíritu Santo inspiró a los salmistas y utilizó sus talentos al servicio de Dios y de su comunidad de fe. O sea, los talentos no solamente servir al Señor, ¿no? Sino también motivan, inspiran a la comunidad, que es la iglesia. La iglesia es nuestra comunidad de fe. Tu iglesia se siente inspirada cuando se canta, cuando se alaba. Y aquí dice, los salmistas eran personas de genuina devoción y profunda fe, y sin embargo, propensas a desalientos y tentaciones como el resto de nosotros. No eran superhombres, no eran personas espiritualmente aventajadas por encima de nosotros, seres humanos como nosotros, pero que se colocaban en las manos de Dios, colocaban en Dios toda su confianza. Aunque escritos hace mucho tiempo, los salmos reflejan seguramente algo de lo que experimentamos hoy. ¿Mm? Así, queridos hermanos, así como el poeta, ¿no? El poeta expresa su amor, expresa sus sentimientos más profundos a través de las más bellas palabras, buscando las palabras adecuadas, buscando los mejores sustantivos, verbos, adjetivos, ¿no? Para poder expresar sus sentimientos. En la Biblia también encontramos a hombres que tenían el deseo de poder adorar a Dios porque su amor desbordaba por Dios y entonces sus palabras expresaban el amor que ellos sentían. Y eso es los salmos. Y también la inspiración de Dios, porque toda palabra es inspirada. Los salmos son inspirados también. Así que allí se encuentra la obra de Dios también. Vamos a ver aquí una siguiente parte que dice, un cántico para cada etapa. Y en esta sección, mis hermanos, vamos a encontrar un aspecto sumamente interesante, ¿no? Hay diversos momentos en la vida de una persona. Hay momentos de alegría, hay momentos de frustración. Con seguridad, tú has pasado por momentos de alegría. Por ejemplo, yo recuerdo momentos de gran alegría, el nacimiento de mis hijos, ¿no? Quizá la alegría grande. La primera vez que los tomé en mis brazos, a los tres de mis hijos. Mi esposa que estaba allí y que prácticamente no podía hablar
por la emoción, yo mismo, ¿no? Y cargándolos y con el sentimiento cargado de emociones, diciéndole gracias, Señor. Cuán, cuánta misericordia, cuánta alegría traes a mi vida. Señor, te alabo porque has hecho una cosa grandísima. Querido Padre, no soy merecedor, pero ahora ayúdame a cumplir con la responsabilidad de Padre. Tanta cosa que se va agolpando en nuestro corazón. Bueno, para cada momento de la vida, para cada momento de la vida, hay un salmo que puede expresar ese momento. Por ejemplo, el Salmos 3:1 dice, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Bueno, David está escribiendo este salmo y él escribe en medio de una persecución feroz. Saúl, el hombre más poderoso de su pueblo, es quien lo quiere matar, que lo quiere destruir. Y lo está persiguiendo de una manera injusta. Y él tiene que huir hacia las montañas como si fuese un animal, sin haber hecho nada. Es una persecución completamente injusta, porque además él estaba dispuesto a dar la vida por su rey y continuamente había peleado por su rey. Era un hombre leal, un ciudadano ejemplar, y sin embargo el rey quería destruirlo. Y entonces, Jehová, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Me imagino a David contemplando desde la montaña al grupo de personas, todas armadas, un ejército que se levanta contra él. ¿A dónde va a clamar? ¿Dónde está la salvación? Mm. Bueno, la salvación la encuentra en Dios. La fortaleza, el consuelo lo encuentra en Dios y él lo expresa de esta manera en el Salmo capítulo 3. Salmo 33, miren, ahí habla acerca ahora de la alegría y del regocijo de los justos. Dice lo siguiente, alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. En los que aman a Dios es hermosa la alabanza. Así que, mira, si este es algo que está inspirado por Dios, entonces tú puedes imaginar, mi querido hermano, que en el momento que en tu iglesia está alabando el nombre de Dios, le estamos causando una gran alegría al corazón de nuestro Dios. Nos alegramos por la presencia de Dios, por su misericordia, por las grandes cosas que él hizo en el pasado, por sus bendiciones, porque de Él depende nuestra vida, porque todo lo bueno que tenemos en este mundo es gracias a Él. Y entonces dice la palabra, en los íntegros es hermosa la alabanza. El Señor conoce el corazón. Ahora, Salmo 103, versículo 1, ahí nos habla también acerca de la alabanza del adorador. Mira, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bien, mira, este es un paralelismo sinonímico, ¿no? El que habíamos mencionado anteriormente. Es decir, la primera frase tiene un pensamiento que se repite en la segunda frase con otras palabras. Dice, bendice alma mía a Jehová. ¿Cuál es el alma mía? Más adelante dice, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Alma mía equivale a todo mi ser. Es la misma idea, son otras palabras, pero es el mismo significado, paralelismo sinónimo. Y entonces, allí es como que el salmista habla consigo mismo, ¿no? Es como si conversa consigo mismo. ¿Alguna vez has conversado contigo mismo? Por ejemplo, estás subiendo, ¿ah? Estás corriendo, ¿no? Y dices, no te puedes dar por vencido. No, sigue adelante. Estás hablando contigo mismo, ¿no? Bueno, aquí también, bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser tu santo nombre. El salmista habla consigo mismo, se está exhortando, se está dando un discurso, se está diciendo a sí mismo, bendiga todo mi ser a Jehová. Está conversando consigo mismo. Ahora, Salmos 17:8. Mira esta declaración, guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo las sombras de tus alas. Aquí encontramos otra vez ejemplos de paralelismo sinonímico, ¿m? Porque la primera frase me habla acerca de el cuidado de Dios. Guárdame, Señor, como a la niña de tus ojos. Bueno, los que somos papás de una niña, ¿no? Sabemos el amor y la ternura que nos genera una niña.
Y entonces allí, guárdame como la niña de tus ojos, le dice al Señor. Y repite el pensamiento con otras palabras. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Paralelismo sinonímico. En momentos en los que hay peligro, podemos acudir al Señor. Cuando nos sentimos desprotegidos, podemos acudir, porque el Señor siempre estará dispuesto a guardarnos, a cuidarnos, porque esa ha sido su voluntad para nuestra vida. Ahora, Salmos 88:1. Mira lo que encontramos aquí. Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Aquí hay una figura literaria que es el merismo. ¿Mm? ¿Qué significa esta figura? Que utiliza las partes de un todo para que juntas me hablen de la totalidad. Entonces, por ejemplo, allí se habla acerca de día y noche. Cuando dice día y noche, lo que está queriendo decir es todo el tiempo, ¿no es verdad? Oh Jehová, Dios de mi salvación, todo el tiempo clamo delante de mí, pero todo el tiempo es demasiado simple. Y el salmista prefiere decir y colocar allí una figura literaria, el merismo. Y dice día y noche. Cierto que suena más bonito. En lugar de decir todo el tiempo, él dice día y noche clamo delante de ti. El Salmo 121 contiene otros ejemplos de merismo. Por ejemplo, cuando dice al sentarme y al levantarme. Ese también, ¿no? Sentarme y levantarme. Sentarme es por un lado, levantarme es por otro. Pero cuando junto los dos, se establece la totalidad. Si me siento o me levanto, te alabo, Señor, ¿no? En todo momento. O por ejemplo, cuando dice el sol y la luna, ¿no? Líbrame de todo mal. El sol, la luna, mira, son dos cuestiones diferentes allí, pero cuando se dice el sol y la luna, se está diciendo el día y la noche, ¿no? Y se está formando allí una totalidad, lo que está queriendo decir todo el tiempo, Señor, me guardas. O cuando el Salmo 121 dice también tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Salida y entrada, es otra vez merismo. Entonces, mis hermanos, vemos allí la riqueza literaria, la belleza y en ocasiones precisas. Esto es una lección tremenda para nosotros. Mi querido hermano, sientes que hay adversarios, que hay personas que quieren destruirte, acude al Señor. No hagas justicia por tu propia mano. Acude al Señor. El Señor establecerá justicia. ¿Quieres alabar al Señor? Alégrate, alégrate en la presencia de Dios. O cuando dice, bendice alma mía Jehová, puedes conversar contigo mismo y decirte a ti mismo, continúa alabando el nombre de Dios, no te des por vencido, alaba Señor, bendice alma mía al Señor. Una cantidad de figuras que aparecen aquí, figuras literarias. Qué belleza, ¿no es verdad, mis hermanos? Cuánta belleza en los salmos. Y eso que estamos leyendo solamente unos cuantos. Pero hay una cantidad de riqueza literaria en los salmos de la palabra de Dios. ¿No? Quizás si David estuviese en nuestro tiempo, posiblemente hubiese ganado un premio Nobel, ¿no? Nobel de literatura, por la calidad de su literatura, de los versos que él escribía, pero sobre todo porque dentro de su corazón había un amor tan grande, un amor tan extraordinario por Dios que no podía quedarse callado. Ese amor lo impulsaba a hablar y a escribir, a alabar el nombre de Dios. Mi querido hermano, ¿cuánto amas al Señor? ¿Cuán importante es Dios en tu vida? Si hay un amor tan grande por Dios, no te quedes callado. No recluyas tus sentimientos en tu interioridad. No busques esa especie de autismo espiritual, ¿no? En el que te cierras y no pronuncias. No, abre tu corazón. Como el salmista, en cualquier momento de tu vida, alaba el nombre del Señor. Busca al Señor. Búscalo. Y entonces, si lo buscas con todo tu ser, así como el ciervo que brama por las corrientes de agua, de esa manera debes buscarlo, ¿no? De esa manera. Y entonces el Señor dice, buscad y me hallaréis. ¿Mm? Nosotros podemos hallar el nombre del Señor, está cercano. Qué preciosa esta promesa del Señor. Los salmos hacen que la comunidad creyente sea consciente de toda la gama de la experiencia humana y demuestran que los creyentes pueden adorar a Dios en todas las etapas de la vida. Desde el nacimiento hay razones para alabar a Dios. ¿Mm?
al ver la vida de un niño pequeño, de tus hijos, si ya eres padre o madre, ¿no? Ver tus propios hijos es la grandeza de Dios. Eso es la misericordia de Dios que se extiende sobre tu vida. Entonces, luego por la niñez, luego en la adolescencia, luego en la juventud, cada etapa tiene su belleza, cada etapa tiene sus desafíos y para cada etapa de la vida, para cada momento de la vida, puedes encontrar un salmo que alabe el nombre del Dios verdadero, mi hermano. Entonces, y además también en la experiencia de la comunidad. Por ejemplo, cuando se trata acerca de un funeral, hay muchas personas que están tristes y la iglesia acostumbra a realizar los servicios de esperanza, servicios de consuelo y esperanza. Y entonces allí, ¿cuál es el propósito principal? Alabar a Dios por la vida de esa persona. Ese es el propósito principal. No es ensalzar la vida del hombre, sino es agradecer a Dios porque le dio vida a este hombre o a esta mujer que falleció. Agradecer a Dios, Señor, fue una bendición tenerlo. Hace algunos años falleció mi padre. Más o menos ya tenemos poco más de 3 años que él falleció. Y realmente se trata de una experiencia sumamente triste. Toda la familia tuvo una sensación de tristeza en nuestros corazones, ¿no? Pero aquel día estábamos cantando y estábamos alabando y agradecemos en aquel tiempo los pastores que se conectaron. Era tiempo de pandemia, no hubo una ceremonia fúnebre como habitualmente se hace, sino que hubo mucha música, mucha alabanza, porque también, aún en medio de el fallecimiento de un ser querido, también hay motivación para adorar y para alabar el nombre de Dios. Así que desde el nacimiento hasta la muerte, de la manera como Dios nos ama desde aún antes de nacer, del nacimiento hasta la muerte, nos acompaña en todo momento. Nuestra alabanza debe acompañar cada momento también. Nuestra adoración y los salmos también expresan diferentes tipos de adoración. Por ejemplo, cuando David estaba siendo perseguido por su propio hijo, Absalón, ¿puedes imaginar una situación más triste que la que tuvo que enfrentar David? Su propio hijo quería matarlo. ¿No? Yo creo que esto debe ser una de las tristezas más grandes que pueden haber en el corazón de un ser humano. Tuvo que salir de Jerusalén huyendo y su hijo le estaba persiguiendo para matarlo. Y allí él también expresa su amor al Señor a través de un salmo. O cuando, por ejemplo, él cae en las garras de la tentación, mirando a aquella mujer que era esposa de otro hombre y comete adulterio y asesina al esposo de esta mujer. La historia de Betsabé y de Urías. Pero ¿qué nos muestran los salmos? Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu recto dentro de mí, un arrepentimiento total. No fueron personas perfectas las que escribieron los salmos, fueron como tú y yo, fueron personas que tuvieron debilidades, que cayeron horriblemente en el pecado, como es el caso de David. No eran hombres perfectos, pero ellos amaban al Señor. Y cuando cayeron, cayeron arrepentidos y expresaron su arrepentimiento en palabras. Y de esta manera, esas palabras llegan hasta el trono de Dios y Dios ofrece su perdón, porque el perdón de Dios se ofrece por el arrepentimiento, por la confesión del pecado. Y eso es lo que encontramos también en los salmos. Es decir, para cada aspecto de la vida, los salmos nos presentan ejemplos de cómo alabar el nombre de nuestro Dios. Pero también los salmos, mis hermanos, constituyen oraciones inspiradas. Miren, vamos a ver en Salmos capítulo 5, versículos 1 y 2. Ahí dice lo siguiente: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Mira la manera como el salmista expresa sus sentimientos. Él está orando
Él está diciendo, escucha, oh Jehová. Y más adelante dice, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Escucha, Señor, oraré delante de ti. Rey mío, Dios mío. Mira, en los salmos encontramos que hay alabanza a Dios por su grandeza, por ser el creador, por ser extraordinario, por ser santo, por ser eterno, por ser omnipotente. Pero en los salmos encontramos el pecador que va a la presencia de Dios como un hijo busca a su padre. Y le dice, Rey mío, Dios mío, porque a ti oraré. Voy a orar, Señor. Mi oración tiene un destinatario. No estoy conversando con un ser imaginario. No estoy conversando conmigo mismo. No es simplemente que estoy con una ficción, con un amigo imaginario. No, Dios es real para el salmista. Y entabla una conversación y le llama, eres mío y eres mi Dios y a ti voy a orar. Y le dice, escucha, oh Jehová, y considera mi gemir. Mira estas palabras. En algún momento puede parecer hasta demasiado atrevido, ¿no? Porque uno puede decir, Señor, ¿cómo yo puedo llegar a tu presencia con tanta confianza? De repente puedo parecer confianzudo, ¿no? Si yo le digo, Rey mío, Dios mío, a ti oraré, escucha, como si Dios no me escuchase. Considera mi gemir, como si Dios no considerase mis sentimientos ni mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, como si Dios no estuviese atento. Hay hasta cierta osadía en las palabras del salmista. Pero mi querido hermano, acercaos pues confiadamente, dice la palabra. Acercaos confiadamente. ¿No? Mira, dice, porque a ti oraré. No dice, porque a usted oraré. Dice, porque a ti oraré. Escucha, hay un sentimiento de confianza. Se acerca delante del Dios con confianza. A veces nosotros podemos no tener tanta confianza con nuestros padres como sí debemos tenerla con nuestro Dios, ¿no? Porque el salmista dice, a ti oraré. Más adelante en el Salmo 39, versículo 12, ahí dice lo siguiente, oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor, como si Dios no escuchase, ¿no? Parece muy osado, ¿no? Oye mi oración, escucha mi clamor, no calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti. ¿Qué le está diciendo? Parece que yo soy un extranjero, Señor, parece que no te importo, parece que no me tomas en cuenta, parece que tú te acuerdas de todos menos de mí. Parece ser esa manera como se dirige el salmista. Y dice, y advenedizo como todos mis padres. ¿Quién es el advenedizo? El lejano, el forastero, el extranjero, ¿no? Ese es el advenedizo. Y entonces el salmista ahí expresa su sentimiento. Me siento olvidado, Señor. Escucha, Señor, mi clamor. Pero estas palabras son inspiradas también. Y entonces lo que quiere decir es que podemos derramar por completo nuestra alma, expresar nuestros sentimientos. Ese es tu privilegio como hijo de Dios, mi hermano. Es tu privilegio como hijo de Dios. Acércate confiadamente. Y si te sientes abandonado, dile, Señor, me siento abandonado. El propio Jesús, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y si te sientes feliz, expresa tu felicidad. Y si te sientes triste, expresa tu tristeza. Es decir, no tapes tus sentimientos, no trates de presentarte como el perfecto, como, como el santo. El Señor conoce tu corazón, mi hermano. Delante de Él no puedes engañarlo, no puedes, al mundo puedes engañar, a los seres humanos puedes engañar. Los seres humanos pueden creer un montaje que tú hayas preparado para presentarte como justo, como piadoso, como santo, como bueno, pero a Dios no lo engañas. Él conoce tu corazón. Él sabe cuál es tu necesidad. Entonces, abre continuamente tu corazón. Abre abundantemente tu corazón, de la manera como lo hacían los salmistas. Aquí no lo encontramos con el deseo de presentarse. Ah, yo tengo mucha fe, Señor. Ah, Señor, soy muy consagrado. Ah, Señor, no, no, no. Acá dice, Señor, soy forastero para ti. Soy advenedizo como todos mis padres. Parece que te olvidaste hasta de mi familia. Mira, lo que está diciendo es que hay un genuino
Hay una genuina expresión de sentimientos. Delante de Dios no necesitas hacer una actuación. Delante de Dios tienes que presentarte tal como eres, porque en definitiva, Él te conoce a ti tal como eres. Mira otra declaración en Salmos capítulo 25. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Está hablando de su propia situación. No tiene que fingir, no se coloca una máscara. Habla desde el corazón. Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Está hablando en términos de una oración. Los salmos también son oraciones. ¿Mm? Los salmos también son oraciones, pero podrías cometer un terrible error. ¿Cuál sería ese error? Repetir los salmos como si fuesen rezos, repetir sin sentir lo que realmente hay en el mensaje de intimidad del salmo, ¿no? Y repetirlo sin sentirlo. Mira, querido hermano, si la oración es rutinaria y no significa nada para ti, esa oración es la que no traspasa el techo. Si no significa nada para ti, esa oración no traspasa el techo. Pero si tú oras al Señor, le hablas desde lo profundo de tu corazón y cuando te pones de pie después de haber orado, sientes la liberación del peso de la culpa porque has hablado directamente con Dios. Si tiene significado para ti, entonces esa es la oración que el Señor escucha. Tiene que ser importante para nosotros, tiene que ser significativa para nosotros y lo será también para nuestro Dios. Los salmistas se dirigen a Dios personalmente como Dios mío, Señor mío y Rey mío. Los salmistas a menudo imploran a Dios, escucha, oye mi oración, mira, respóndeme, líbrame. Estas son cosas, estas son claramente las expresiones de alguien que ora a Dios. Vamos ahora a la parte del mundo de los salmos. Mira, Salmos 16:8. Ahí dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí porque está a mi diestra, no seré conmovido. ¿Quién es el que está hablando allí? David. No seré conmovido, está en tiempos de persecución. Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? A veces los enemigos, ¿no? Dice, ¿dónde está tu Dios? Mira, a ver, tú que eres creyente, vives de esa manera. Mira, te pasa todo esto y eres creyente. ¿Dónde está tu Dios? Y entonces el creyente, ¿qué es lo que hace? El creyente clama, ¿no? Así como en el Salmo 3. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su santo monte. Clamé al Señor. Salmos 10:1. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Expresión en los momentos diferentes de la vida. En Salmo 41, en cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Reconocimiento de la respuesta divina, de lo que Dios hace por nosotros, ¿no? Entonces, mis queridos hermanos, aquí encontramos que Dios debe estar en el centro de nuestra vida, así como estuvo en el centro de la vida de Israel, de la vida del pueblo judío. Entonces, la centralidad de Dios en la vida produce la centralidad de la adoración. Cuando Dios está en el centro de nuestro corazón, la adoración será una adoración encaminada hacia Dios. Dios es el centro de la adoración, no el hombre, no el predicador, no el que da un número especial. Dios es el centro de la adoración. Hacia Él se encamina todo. Y entonces eso es algo que encontramos en el libro de Salmos. Y ese ejemplo de los adoradores antiguos tenemos que imitarlo, tenemos que seguirlo. Dios en el centro de la adoración. Vamos a la parte de la aplica, mis hermanos. ¿Qué significa que los salmos sean oraciones e himnos divino humanos? Esta es una pregunta interesante. Hemos dicho que hay muchos poetas que escriben poesía bella, poesía linda, pero esa es inspiración humana. A diferencia de la poesía secular de los grandes poetas de la historia, la poesía bíblica no solamente es inspiración humana, no solamente es sentimientos humanos expresados en palabras, sino que además, como toda la escritura es inspirada por Dios, esas palabras fueron inspiradas para que el salmista pueda declarar sus sentimientos, pero motivado por la inspiración divina. Así que queda también para nosotros. Entonces, encontramos que hay una unión divino-humana en los salmos. Hay palabras humanas,
hay sentimientos humanos, pero hay inspiración divina. Algo así como también la naturaleza de Cristo, la dimensión humana y la dimensión divina. También los salmos tienen esa doble vertiente, ¿no? De las palabras humanas, de los sentimientos humanos, pero de la inspiración divina. Y en ese sentido, los salmos son oraciones e himnos divino-humanos, ¿no? Componente humano, componente divino. Vamos, mis hermanos, a la última parte, y ahí tenemos las preguntas claves de la lección de la escuela sabática. Te animo para que entres y puedas compartir las preguntas claves en tu clase, escuela sabática, o responder a las preguntas para consolidar tu aprendizaje. Aquí están los finalistas de las preguntas claves de la semana pasada. Felicitaciones a Josué, a Miguel Ángel y a Benjamín. Y gracias por participar. Felicitaciones. Y gracias también a mis hermanos que expresaron algunas palabras cariñosas para este su servidor, allí en YouTube y también en Facebook. Les animamos para que puedan suscribirse a este canal, dar me gusta también a este video para que pueda compartirse con muchas otras personas. Bueno, de esta manera terminamos con la primera lección de este trimestre. Que Dios te bendiga. Un gran abrazo y nos vemos la próxima semana.